Un paquete de garbanzos cuesta menos de $2. Caben en cualquier cocina. Y según un metaanálisis de 28 estudios publicado en 2025, reducen el pico de azúcar en sangre después de comer de forma significativa. Pero hay una condición. Si usted los prepara como la mayoría de la gente, pierde más del 90% de su beneficio. Hoy le voy a mostrar cómo activar todo ese poder con un solo paso que puede hacer esta noche. Y al final, dos recetas que protegen el azúcar, los huesos y las arterias al mismo tiempo. Pero antes de explicarle eso, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted sabe cuántos latinos en Estados Unidos viven con diabetes en este momento? El CDC reportó en 2024 que los adultos hispanos tienen un 17% de prevalencia de diabetes. Es más del doble que en la población general. Y el riesgo de desarrollarla a lo largo de la vida para un latino supera el 50%, más de la mitad. Es decir, si usted está sentado con un familiar en este momento, uno de los dos tiene probabilidad alta de desarrollar diabetes tipo 2 si no hace cambios a tiempo. Y lo que pocos le dicen es que muchas de las personas que van a desarrollarla ya la están gestando ahora mismo, sin saberlo. Permítame contarle algo que le pasó a doña Lupita. Tiene 64 años, vive en San Antonio, Texas. Trabajó más de 30 años limpiando casas. Siempre fue fuerte, siempre fue activa. Un día fue a su chequeo anual y el médico le dijo que su glucosa estaba en 114. No era diabetes todavía, pero estaba a un paso. Prediabetes, le dijo el doctor. Ella salió de ahí confundida. Comía bien. No tomaba refresco. Caminaba todos los días al trabajo. ¿Cómo era posible? Lo que doña Lupita no sabía era que el problema no estaba solo en lo que comía, sino en cómo su cuerpo procesaba lo que comía. Y eso es exactamente lo que le voy a explicar hoy. Porque resulta que hay un alimento barato, común, que lleva miles de años alimentando a millones de personas en el Medio Oriente y en la India, y que la ciencia moderna está confirmando como uno de los más poderosos para el control del azúcar en sangre, la salud de los huesos y la limpieza de las arterias. Ese alimento es el garbanzo. Hoy le voy a contar 6 cosas que necesita saber sobre los garbanzos. Primera, ¿cómo controlan el azúcar en sangre? Segunda, ¿por qué protegen los huesos? Tercera, ¿cómo limpian las arterias? Cuarta, el paso que la mayoría de la gente se salta y que desperdicia casi todo el beneficio. Quinta, 2 recetas que puede hacer esta noche. Y sexta, ¿quiénes deben tener cuidado? Si se queda hasta el final, va a tener toda la información que necesita para empezar hoy mismo. Empecemos por lo primero, el azúcar en sangre. Y para que lo entienda bien, voy a explicarle qué pasa dentro de su cuerpo cuando come arroz blanco. Cuando usted come un plato de arroz blanco, su cuerpo lo convierte en azúcar muy rápido. Es como echarle un cubo de azúcar al agua tibia. Se disuelve en un instante, la glucosa en su sangre se dispara, y entonces su páncreas reacciona con urgencia y libera una cantidad enorme de insulina para bajar esa glucosa. El problema, libera tanta insulina que la glucosa cae demasiado rápido, y 2 horas después usted tiene hambre otra vez. O se siente cansado, o le da ese sueño de la tarde que no puede controlar. Eso no es normal. Eso es su cuerpo subiendo y bajando como una montaña rusa de azúcar. Y esa montaña rusa, repetida día tras día durante años, agota su páncreas. El páncreas se cansa, deja de producir insulina suficiente. Y ahí empieza la diabetes. No aparece de un día para otro. Se cocina durante años, en silencio, cada vez que su cuerpo sube y baja sin control. ¿Y los garbanzos? Los garbanzos hacen exactamente lo contrario. Tienen algo que se llama almidón resistente. Suena complicado, pero es sencillo. El almidón resistente es un tipo de almidón que se digiere lentamente. Si el arroz blanco es como un cubo de azúcar que se disuelve al instante, el garbanzo es como un cubo de hielo. Se derrite poco a poco. Y mientras se derrite, la energía entra despacio a su sangre, sin picos, sin caídas bruscas. ¿Cuánta diferencia hay? Se lo pongo en números. Existe algo que se llama índice glucémico. Es una escala que mide qué tan rápido un alimento sube el azúcar en sangre. Mientras más bajo el número, más lento sube el azúcar.
El arroz blanco tiene un índice glucémico de aproximadamente 73. Es alto. El garbanzo tiene un índice glucémico de entre 28 y 36, menos de la mitad. Es decir, cuando usted come garbanzos, su páncreas no tiene que hacer ese esfuerzo enorme de sacar insulina de emergencia. Todo fluye a su ritmo, sin estrés para su cuerpo. Y eso no es solo teoría. El metaanálisis que mencioné al principio, publicado en la revista Nutrition Journal en 2025, revisó 28 estudios controlados con datos de cientos de personas. Los investigadores encontraron que comer garbanzos reduce significativamente el área bajo la curva de glucosa después de una comida, comparado con otros alimentos con la misma cantidad de carbohidratos. En otras palabras, no es que los garbanzos tengan menos carbohidratos, es que los carbohidratos del garbanzo se comportan de una manera diferente dentro de su cuerpo. Y hay algo más, algo que a mí me parece especialmente importante para nuestra comunidad latina. En una investigación a gran escala en Estados Unidos, con más de 20,000 participantes, se encontró que las personas que comían garbanzos al menos 3 veces por semana tenían un 53% menos de probabilidad de ser obesas. Y en la comida siguiente, de forma natural, comían alrededor de un 30% menos, sin pasar hambre, sin contar calorías, sin hacer ningún esfuerzo especial. ¿Cómo es posible? Porque los garbanzos activan una hormona de saciedad. Esa hormona le manda una señal al cerebro que dice, ya comiste suficiente, no necesitas más. Es como un freno natural que le avisa a su cuerpo cuándo parar. Y eso es exactamente lo que necesita alguien que lucha con el peso o con la grasa abdominal. Y hay algo más. Los garbanzos, al reducir los picos de insulina, ayudan a que su cuerpo deje de almacenar grasa abdominal y empiece a usarla como energía. La grasa abdominal no es simplemente grasa. Los médicos la llaman grasa visceral. Rodea los órganos y produce sustancias inflamatorias que aumentan el riesgo de diabetes, hipertensión y enfermedad cardíaca. Los garbanzos, preparados de la manera correcta, ayudan a reducirla. A ver, déjeme resumir lo que acabamos de ver sobre el azúcar. El índice glucémico del garbanzo es de 28 a 36, mucho más bajo que el del arroz blanco. Activa hormonas de saciedad que reducen el hambre y hacen que usted coma menos en la siguiente comida de forma natural. Las personas que lo consumen regularmente tienen la mitad de probabilidad de ser obesas, y ayuda a reducir la grasa visceral, esa grasa peligrosa que rodea los órganos. Todo eso con un alimento de menos de $2. Los garbanzos no van a curar la diabetes. Ningún alimento lo hace, pero pueden mantener su cuerpo en un rango saludable y evitar llegar al punto donde los medicamentos sean la única opción. Ahora, si piensa que los garbanzos son buenos solo para el azúcar, espere, porque lo que viene ahora va a sorprenderle. Vamos con el segundo punto, los huesos. ¿Usted ha sentido que las rodillas le truenan al subir escaleras? ¿O que las mañanas son más difíciles que antes porque todo el cuerpo amanece tieso? Muchas personas asumen que eso es simplemente la edad, y sí, es cierto que con los años los huesos y las articulaciones pierden fuerza, pero la velocidad a la que eso ocurre depende de lo que usted haga hoy. Según la Fundación Nacional de Osteoporosis de Estados Unidos, 1 de cada 2 mujeres y 1 de cada 4 hombres mayores de 50 años sufrirán una fractura relacionada con la osteoporosis en algún momento de su vida. Eso es mucho más común de lo que la gente piensa. Y una fractura de cadera en una persona mayor de 65 años puede cambiar la vida por completo. Pérdida de independencia, hospitalización, meses de recuperación. Cuando la mayoría de la gente piensa en huesos, piensa en calcio y en leche. Y no está mal. El calcio es necesario. Pero hay algo más profundo que eso. Y los garbanzos lo tienen. Los garbanzos contienen un compuesto llamado isoflavonoides. Suena complicado, pero se lo explico de forma sencilla. Los isoflavonoides son una especie de estrógeno de origen vegetal, y el estrógeno tiene mucho que ver con la salud de los huesos. Cuando una mujer es joven, su cuerpo produce estrógeno suficiente para mantener los huesos fuertes. Pero cuando llega la menopausia, esos niveles bajan de forma brusca, y a partir de ahí, los huesos empiezan a debilitarse rápido,
Se calcula que en los 5 años posteriores a la menopausia, una mujer puede perder hasta un 20% de su densidad ósea. Ese es el momento más peligroso para la osteoporosis. Los isoflavonoides del garbanzo actúan de forma parecida al estrógeno natural. Se unen a los receptores de estrógeno en los huesos y ayudan a mantener el equilibrio entre las células que construyen hueso y las células que lo destruyen. En una persona joven, ese equilibrio funciona bien, pero con la edad, las células destructoras trabajan más que las constructoras, y el hueso se va adelgazando. Los isoflavonoides ayudan a que las constructoras recuperen fuerza y las destructoras se frenen un poco. No es magia, es bioquímica, y hay algo más. El garbanzo no solo tiene isoflavonoides, también tiene calcio y magnesio juntos en el mismo alimento. ¿Por qué eso importa? Porque el calcio solo no se absorbe bien. Necesita magnesio para que el cuerpo lo use correctamente. Es como tener la llave pero no la cerradura. El calcio es la llave. El magnesio es la cerradura. Sin los dos, no se abre la puerta. Los garbanzos le dan ambos al mismo tiempo. Para las mujeres que ya pasaron la menopausia, para los hombres que sienten que las articulaciones no son lo que eran, para cualquier persona que quiere proteger sus huesos antes de que sea tarde, los garbanzos pueden ser un aliado importante. No reemplazan al médico ni a los medicamentos recetados, pero suman, y en salud, todo lo que suma cuenta. Bien, resumamos lo de los huesos. Los isoflavonoides del garbanzo actúan como estrógeno vegetal y protegen la densidad ósea. El calcio y el magnesio que contiene trabajan juntos para una absorción mejor. Es especialmente útil para mujeres después de la menopausia y para hombres con pérdida ósea. Ahora vamos con el tercer punto, las arterias. ¿Sabía usted que la segunda causa de muerte en Estados Unidos es la enfermedad cardíaca y la tercera es la enfermedad cerebrovascular? Ambas son problemas de los vasos sanguíneos. Si sumamos las dos, mueren más personas por problemas de vasos sanguíneos que por cualquier otra causa. Y en la comunidad hispana, la situación es igual o peor. Los latinos en Estados Unidos tienen tasas altas de hipertensión y colesterol elevado, muchas veces sin diagnóstico. Lo que daña las arterias se llama colesterol LDL. Es el colesterol malo. Se pega a las paredes de las arterias y se va acumulando con el tiempo. Imagine una tubería de agua en su casa. Al principio está limpia, pero si nunca la limpia, el sarro se va acumulando por dentro. Primero un poco, después más, y un día el agua ya no pasa. Eso es lo que pasa en sus arterias. Y cuando se tapan, el resultado puede ser un infarto o un derrame cerebral. Los garbanzos tienen fibra soluble. Esta fibra funciona como un equipo de limpieza dentro de su intestino. Atrapa el colesterol malo antes de que su cuerpo lo absorba y lo elimina a través de las heces. Literalmente lo saca de su sistema. En un análisis de datos de la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos, se encontró que las personas que consumían garbanzos regularmente tenían niveles de colesterol total y colesterol LDL notablemente más bajos que quienes no los consumían. Y lo interesante es que al mismo tiempo, su colesterol bueno, el HDL, era más alto. Es decir, no solo baja lo malo, sino que sube lo bueno. Eso es exactamente lo que los cardiólogos quieren ver en un análisis de sangre. Y hay otro beneficio para las arterias. Los garbanzos son ricos en potasio. ¿Y qué hace el potasio? Ayuda a expulsar el sodio de su cuerpo. El sodio es la sal. Y cuando consume demasiada sal, su presión arterial sube. La cocina latina, con todo lo deliciosa que es, tiende a usar bastante sal. El caldo, el sofrito, las salsas, los embutidos, todo eso suma sodio. El potasio del garbanzo ayuda a equilibrar esa balanza sacando el exceso de sodio por la orina. Y una cosa más sobre las arterias. Los garbanzos también tienen ácido fólico. El ácido fólico reduce los niveles de homocisteína en la sangre. La homocisteína es una sustancia que, cuando está elevada, daña las paredes de las arterias y aumenta el riesgo de coágulos. Entonces, cuando usted come garbanzos, está atacando el problema de las arterias desde 3 ángulos distintos.
baja el colesterol malo, ayuda a controlar la presión y reduce un factor de riesgo de coágulos. Es como tener tres guardias protegiendo la misma puerta. Resumamos las arterias. La fibra soluble atrapa el colesterol malo y lo elimina. El potasio expulsa el exceso de sodio y ayuda con la presión. El ácido fólico reduce la homocisteína, un factor de riesgo para las arterias. Tres protecciones en un solo alimento. Ya vimos el azúcar, los huesos y las arterias. Tres beneficios enormes. Pero ahora viene lo más importante de todo lo que le voy a decir hoy. Escuche bien, porque si no hace esto, la mayoría de lo que acabo de explicarle se pierde. Cuarto punto. ¿Cómo preparar los garbanzos correctamente para que realmente funcionen? Los garbanzos tienen un problema. Se llama ácido fítico. Probablemente nunca ha escuchado ese nombre, pero es una sustancia natural que está en la cáscara de los garbanzos y que atrapa minerales como el hierro, el zinc y el calcio antes de que su cuerpo pueda absorberlos. Imagine que usted prepara una comida nutritiva con los mejores ingredientes, pero justo antes de que su cuerpo reciba esos nutrientes, alguien los intercepta y se los lleva. Eso es lo que hace el ácido fítico. Le roba a su cuerpo los minerales que usted cree que está recibiendo. La solución es simple: remojar los garbanzos en agua antes de cocinarlos, pero no un par de horas, mínimo 12 horas. Si puede, 20 horas. Mientras más tiempo estén en agua, más ácido fítico se disuelve y sale del grano. Y cuando bota esa agua y los cocina con agua limpia, se lleva consigo buena parte del ácido fítico. Y hay otro beneficio de remojarlos bien. Los compuestos que producen gases intestinales también se reducen significativamente. Si alguna vez le han dado gases después de comer frijoles o garbanzos, probablemente es porque no los remojó lo suficiente. Con 12 horas o más de remojo, su estómago lo va a agradecer. Ahora, esto es lo que cambia todo. Si usted da un paso más allá del remojo y germina los garbanzos, el resultado es impresionante. Cuando un garbanzo empieza a germinar, su semilla se activa. Toda la maquinaria interna del grano se pone en marcha para crear una nueva planta, y en ese proceso los nutrientes explotan, se multiplican. Los isoflavonoides, esos compuestos que protegen los huesos y que mencioné antes, se multiplican más de 100 veces cuando el garbanzo germina durante 3 a 5 días. No es un truco de marketing, es biología. La semilla necesita esos compuestos para crecer y los fabrica en cantidades enormes. Además, durante la germinación aparece vitamina C que no existía en el grano seco. El ácido fólico aumenta. Las proteínas se transforman en formas más fáciles de digerir, y el ácido fítico, ese ladrón de minerales, se reduce drásticamente porque la propia semilla lo descompone para alimentar su crecimiento. ¿Cómo germinar garbanzos en casa? No necesita equipos especiales. Primero, lave los garbanzos y déjelos en agua toda una noche, al menos 12 horas. Segundo, escurra el agua y extienda los garbanzos en un colador o un plato amplio. Tercero, cúbralos con un trapo húmedo o una toalla de cocina mojada. Cuarto, rocíeles un poco de agua 2 o 3 veces al día y espere entre 3 y 5 días. Cuando los brotes tengan entre 1 y 2 centímetros, es el momento ideal. Ahí es cuando la concentración de nutrientes está en su punto más alto. Si los deja crecer demasiado, los nutrientes empiezan a bajar. Un detalle importante: si germina los garbanzos en verano, enjuáguelos al menos una vez al día con agua limpia para evitar que se desarrollen bacterias. Si nota que huelen mal o cambian de color, no los use. Y una vez germinados, guárdelos en el refrigerador y consúmalos en 3 o 4 días. Pero si germinar le parece complicado, no se preocupe. Solo con remojarlos bien durante 12 horas o más, ya está haciendo una diferencia grande. El ácido fítico se reduce, los gases se reducen y la absorción de minerales mejora. Eso ya es un avance enorme comparado con cocinarlos directamente del paquete. Y si usted compra garbanzos de lata también están bien, pero la lata suele tener bastante sodio. Así que antes de usarlos, enjuáguelos con agua corriente durante al menos 30 segundos.
Eso elimina buena parte del exceso de sal. ¿Recuerda a doña Lupita, la señora de San Antonio con glucosa en 114? Su hija Marisela le compartió información sobre los garbanzos y ella empezó a remojarlos toda la noche, agregarlos al arroz y hacer garbanzos tostados con cúrcuma. 8 semanas después, su glucosa bajó a 103. El médico le preguntó qué había cambiado. Los garbanzos, doctor. También caminó un poco más y tomó más agua. Fueron varios cambios pequeños, pero los garbanzos fueron el primer paso. Resumamos la preparación correcta. Remoje los garbanzos al menos 12 horas, preferiblemente 20, para eliminar el ácido fítico. Use agua a temperatura ambiente para el remojo. Tire el agua del remojo y cocínelos con agua fresca. Si quiere el máximo beneficio, germínelos de 3 a 5 días hasta que los brotes tengan 1 a 2 centímetros. Los garbanzos de lata son válidos, pero enjuáguelos bien para quitar el sodio extra. Bien, ahora que sabe cómo prepararlos, vamos con el quinto punto. 2 recetas que puede hacer hoy mismo en su cocina. Primera receta. Garbanzos crujientes con cúrcuma. Estos son un bocadillo perfecto para la tarde. Reemplazan las papitas de bolsa y los dulces. Son crujientes, son sabrosos y no le disparan el azúcar. Los ingredientes son muy sencillos. Una taza de garbanzos remojados y cocidos, una cucharada de aceite de oliva, media cucharadita de cúrcuma en polvo, un poco de pimienta negra. ¿Cómo se hacen? Primero, cocine los garbanzos remojados en agua durante 20 a 30 minutos hasta que estén suaves pero firmes. Escúrralos bien. Luego póngalos en un sartén sin aceite y muévalos a fuego medio hasta que se seque toda el agua. Esto es importante. Si queda humedad, no van a quedar crujientes. Una vez secos, agrégueles la cucharada de aceite de oliva y revuelva bien. Después espolvoree la cúrcuma y la pimienta negra y mezcle otra vez. Finalmente, si tiene freidora de aire, póngalos a 160 grados centígrados, que son unos 320 grados Fahrenheit, durante 20 minutos. Si no tiene freidora de aire, puede ponerlos en una bandeja en el horno a la misma temperatura. Ahora, ¿por qué cúrcuma y pimienta juntas? Aquí hay un secreto que poca gente conoce. La cúrcuma tiene un compuesto que se llama curcumina. La curcumina es antiinflamatoria y ayuda al cerebro, pero por sí sola su cuerpo casi no la absorbe. La mayor parte pasa de largo sin hacer nada. Ahora, la pimienta negra tiene un compuesto que se llama piperina, y la piperina aumenta la absorción de la curcumina en un 2000%, 20 veces más. La cúrcuma sin pimienta es como tener una llave sin abrir la puerta. La pimienta abre esa puerta. Puede hacer una tanda grande de estos garbanzos crujientes y guardarlos en un recipiente hermético en el refrigerador. Le duran una semana. Lléveselos al trabajo, cómalos viendo televisión, ofrézcalos cuando vengan visitas. Son un bocadillo que cuida su salud en lugar de dañarla. Segunda receta. Humus de garbanzo con espinaca y limón. El humus es una preparación del Medio Oriente que consiste en garbanzos molidos convertidos en crema. Es como un dip que puede usar con pan, con verduras crudas, con tostadas. Piense en algo parecido a un frijol refrito, pero más suave y más versátil. Ingredientes. Una taza de garbanzos cocidos. Un puñado generoso de espinacas frescas. Un limón entero exprimido. 2 cucharadas de aceite de oliva. 2 cucharadas de harina de linaza o semillas de linaza molidas. Para hacerlo, blanquee las espinacas en agua hirviendo durante 30 segundos, sáquelas y escúrralas. Exprima el limón. Ponga todos los ingredientes en la licuadora: garbanzos, espinacas, jugo de limón, aceite de oliva y harina de linaza. Licúe hasta que quede una crema suave. Si queda muy espesa, agregue 1 o 2 cucharadas de agua. Y listo. ¿Por qué espinacas y limón? Porque tanto los garbanzos como las espinacas son ricos en hierro de origen vegetal, pero el hierro vegetal no se absorbe tan fácilmente como el hierro de la carne. Cuando le agrega limón, o sea vitamina C, la absorción del hierro vegetal mejora de forma importante. Es una combinación inteligente. Cada ingrediente potencia al otro, y el aceite de oliva tiene un papel también.
Al agregar grasa saludable, la digestión se hace más lenta y el índice glucémico de toda la preparación baja todavía más. Eso quiere decir que este hummus no le va a disparar el azúcar como lo haría un pan solo o un jugo de fruta. Puede usar este hummus como merienda por la noche. Corte pepinos y zanahorias en bastoncitos y úntelos con el hummus. Funciona como cena ligera o como bocadillo entre comidas. Y como el garbanzo tiene proteína vegetal, le va a dar saciedad sin pesadez. Y un consejo para el día a día. La clave es la constancia. El efecto se nota cuando los consume al menos 3 veces por semana durante 4 a 8 semanas. La forma más fácil es agregarlos al arroz, un puñado de garbanzos remojados en la misma olla. El arroz queda más nutritivo, más sabroso y con un índice glucémico más bajo. También funcionan en sopas, en caldo de pollo, incluso en un pozole. No necesita cambiar toda su comida, solo agregar garbanzos a lo que ya hace. Ahora, antes de terminar, necesito hablarle del último punto, porque no todo el mundo puede comer garbanzos sin precauciones. Y es mi responsabilidad decirle quiénes deben tener cuidado. Sexto punto. Precauciones importantes. Los garbanzos son seguros para la gran mayoría de las personas, pero hay 4 grupos que necesitan prestar atención. Primero, las personas con síndrome de intestino irritable. Los garbanzos contienen ciertos compuestos que fermentan en el intestino y pueden producir gases. En personas sanas, esos mismos compuestos alimentan las bacterias buenas del intestino y eso es beneficioso. Pero en personas con intestino irritable, pueden causar hinchazón, dolor y molestias. Si usted tiene este problema, empiece con una cantidad muy pequeña, una cucharada, y vaya aumentando poco a poco para que su intestino se adapte. Y recuerde que los garbanzos germinados tienen menos de esos compuestos, así que pueden ser mejor tolerados. Segundo, las personas con gota. Hay una creencia popular de que las legumbres son malas para la gota porque contienen purinas. Y es cierto que las purinas se convierten en ácido úrico, que es lo que causa los ataques de gota. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que las purinas de origen vegetal, como las de los garbanzos o las espinacas, no aumentan el ácido úrico de la misma manera que las purinas de la carne roja o los mariscos. Es decir, el riesgo es mucho menor. Dicho esto, si usted está en medio de un ataque agudo de gota, no es momento de experimentar con ningún alimento. Espere a que pase el brote y consulte con su médico. Tercero, las personas con alergia a las leguminosas. Si usted es alérgico a los frijoles, las lentejas o los cacahuates, podría tener una reacción cruzada con los garbanzos. Si es la primera vez que los prueba, empiece con una cantidad pequeña y observe si aparece alguna reacción: ronchas, picazón, hinchazón en los labios, dificultad para respirar. Si algo de eso ocurre, deje de comerlos inmediatamente y busque atención médica. Cuarto, las personas con problemas de riñón. Los garbanzos son ricos en proteína vegetal y en potasio. Para la mayoría de las personas, eso es una ventaja. Pero si sus riñones no funcionan bien, pueden tener dificultad para procesar cantidades altas de proteína y potasio. En ese caso, la cantidad de garbanzos que puede comer depende de su situación individual. Hable con su médico o con un nutricionista antes de agregarlos a su dieta de forma regular. Este contenido es informativo y no reemplaza la consulta con un profesional de salud. Antes de hacer cambios importantes en su alimentación, especialmente si toma medicamentos o tiene condiciones crónicas, hable con su médico. Bien, repasemos lo esencial. Azúcar. Índice glucémico de 28 a 36. Activa saciedad. Reduce la comida siguiente en un 30% y baja la probabilidad de obesidad a la mitad. Huesos. Isoflavonoides que actúan como estrógeno vegetal, más calcio y magnesio juntos. Arterias. Fibra soluble que atrapa colesterol malo. Potasio que expulsa sodio. Ácido fólico que protege las paredes arteriales. Preparación. Remojar al menos 12 horas. Germinar de 3 a 5 días para multiplicar los isoflavonoides más de 100 veces. Recetas. Garbanzos crujientes con cúrcuma y pimienta, hummus con espinacas y limón. Y precauciones para intestino irritable, gota aguda,
alergias a leguminosas y problemas renales. Ahora, déjeme decirle algo personal. Cuando uno investiga un tema como este y descubre todo lo que un alimento tan simple puede hacer, la primera reacción es sorpresa. La segunda es preguntarse, ¿por qué nadie me dijo esto antes? La tercera, que es la más importante, es hacer algo con esa información. Los garbanzos llevan miles de años alimentando a familias en el Medio Oriente, en la India, en el norte de África. No es un alimento nuevo, no es una moda, es un grano que ha sostenido civilizaciones enteras. Y ahora la ciencia nos confirma por qué. No necesita comprar suplementos caros, no necesita ir a una tienda especializada. La próxima vez que vaya al supermercado, busque un paquete de garbanzos secos. Cuesta menos de $2. Llévelo a casa. Remójelo esta noche en un tazón con agua. Mañana escurra el agua y cocínelos. Agregue un puñado al arroz. O haga unos garbanzos crujientes con cúrcuma y pimienta. O licúe un hummus con espinacas y limón. Es un cambio pequeño, pero los cambios pequeños, repetidos con constancia, transforman la salud. Nuestra generación trabajó duro. Trabajamos para nuestros hijos, para nuestras familias, muchas veces sin tiempo para cuidarnos a nosotros mismos. Ahora es momento de cuidarnos. No por obligación, sino porque merecemos estar sanos para disfrutar de lo que construimos, para ver crecer a nuestros nietos, para estar ahí cuando nos necesiten, y para que, cuando llegue el momento, nuestros hijos no tengan que preocuparse por nuestra salud, sino que puedan simplemente disfrutar de nuestra compañía, un paquete de garbanzos, 12 horas de remojo, un poco de cúrcuma y pimienta. Eso es todo lo que necesita para dar el primer paso. Si este video le fue útil, compártalo con alguien de su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hermanos, con una amiga del barrio. Cuando la información llega a las personas correctas, cambia vidas. Y compartir este video es una forma de cuidar a los suyos, igual que como ha cuidado de ellos toda la vida. Déjeme un comentario si ha probado los garbanzos alguna vez, o si tiene alguna pregunta. Cada comentario me ayuda a saber qué temas les interesan más a ustedes y me motiva a seguir investigando para traerles información que realmente sirva. La salud no se pierde de un día para otro. Se pierde con miles de decisiones pequeñas que se acumulan, pero también se recupera así, con decisiones pequeñas, todos los días, un garbanzo a la vez. Que tenga un día lleno de salud y de las personas que más quiere. Nos vemos en el próximo video.